Ok, continuamos con el sacro, que decíamos que esa es de las porciones que están en la zona pélvica. Bueno, este va a ser un hueso grande que va a estar conformado con forma de cuña y triangular. Vamos a ver que está conformado por 5 vértebras que se van fusionando entre sí. Y bueno, su volumen va disminuyendo en la parte como más inferior o en la zona distal. Y bueno, esto es porque la parte donde su volumen va disminuyendo tiene menor soporte de peso. Vamos a ver que donde hay más soporte es en la zona superior del sacro. Y bueno, este otorga fuerza y estabilidad a la pelvis. Vamos a ver que en esta zona va a articularse con los huesos de la pelvis y esto va a ayudar con la distribución de peso hacia los miembros inferiores, ¿sale? Que va a ser justo como en esta zona donde se articula con la pelvis y ayuda a la distribución de este peso. Ok, vamos a ver que el sacro va a tener dos caras, una cara pélvica, que lo vamos a lograr ver desde una vista anterior, y esta cara va a ser lisa y cóncava, y aquí vamos a poder observar las 4 líneas transversas, que es donde decíamos que ya están fusionadas estas vértebras. Esto vamos a poder verlo en un sacro adulto, ¿vale? Que es donde ya están bien fusionadas estas vértebras. También vamos a ver que tiene la cara dorsal o cara posterior del sacro. Esta ya va a ser es rugosa y convexa y se caracteriza por 5 crestas prominentes. Ok, tenemos aquí una imagen del sacro en una vista anterior. Vemos, hablábamos de las 5 líneas que va a tener, que es donde se va fusionando. Por ejemplo, aquí está la vértebra S1, S2, S3, S4 y S5. Entonces pueden observarse las líneas, que es donde ya se fusionaban estas vértebras. Importante, vamos a ubicar los forámenes del sacro, que pues por estos forámenes llegan a cruzarse algunos eh, estructuras nerviosas, pero bueno, aquí tenemos los forámenes del sacro que están en una zona bilateral, están de los dos lados. Vamos a ver que está la base del sacro, que es donde se va a articular, donde va a quedar como sentada la vértebra lumbar L5, la L5. En este cuerpo vamos a encontrar este bordecito que es nuestro promontorio del sacro, así se llama esta estructura. Y bueno, tenemos el borde anterior del ala del sacro. Ok, esa es la vista, la cara pélvica que ya hablábamos, que es la zona lisa. Igual aquí podemos verlo. Seguimos en la vista anterior y vemos la base, el promontorio, las líneas, vean cómo se ven y donde se forman donde se fusionan las vértebras. Los forámenes, tenemos foramen 1, 2, 3 y 4. Y tenemos el sacro en una vista posterior, que ya decíamos que es una zona convexa y rugosa. Vean la diferencia entre la cara pélvica y la cara dorsal. Aquí estamos hablando de las crestas que ya les mencionaba ahorita, la cresta media, perdón, pues que va a ser una zona medial. Vamos con las crestas intermedias y las crestas laterales, las que son estos bordes. Tenemos las carillas articulares. En esta carilla también es donde el sacro se va a articular con L5 y aquí con los huesos coxales, ¿sale? Donde se va a articular. Y bueno, vamos a ver que aquí en estas astas es donde se va a articular con el coxis. Ok, vámonos aquí a la aplicación. Vamos a seleccionar el sacro. Primero vamos a dar estos ligamentos y lo aislamos. Entonces, importante que en las imágenes no logra verse es la posición que va a tomar el sacro con una inclinación anterior. Y bueno, vemos que tiene esta inclinación para que pueda articularse con las
vértebras lumbares, ¿sale? Entonces, logran ver, por ejemplo, aquí en aplicación no podemos ver las líneas que ahorita en la imagen pudimos identificar, pero cómo estas vértebras se fusionan. Entonces, tengo una vista lateral, vean la inclinación y la zona cóncava del sacro. Entonces, vemos sus forámenes, tenemos foramen 1, 2, 3 y foramen 4. Vemos el promontorio, que es este bordecito que está en la base del sacro. Decíamos que aquí, en esta base y en estas astas, o en estas apófisis donde se va a articular con el E5, vemos aquí sus alas sacras. Aquí va a ser una carilla articular, que es donde se va a articular con la cintura pélvica. Tenemos en esta zona los ángulos laterales inferiores y en esta asta, acerco para que lo vean, estos bordecitos, es donde se va a articular con el coxis, ¿sale? Bueno, vamos a ver que está el hiato sacro, que es como este espacio que, que queda en el borde inferior de él. Tenemos el conducto del sacro, que igual es donde siguen pasando las estructuras, los nervios espinales, ¿sale? Vean el conducto que va a tener. Y aquí podemos ver los tubérculos espinosos, o lo veíamos que era una cresta medial, ¿recuerdan? Podemos observarlo. De hecho, para identificar un poquito en dónde está el sacro, seguramente a muchos de ustedes, como en la zona arriba de las pompas, logran verse como estos dos agujeritos o estos dos pocitos, estos dos, justamente son estos forámenes. El foramen número 1 del sacro son los que a muchas personas tienden a marcárseles, ¿no? Y una ideología que no me gustaría que tuvieran, entonces si a muchos de ustedes lo tienen, ahí están ubicando sus forámenes del sacro, ¿sale? O cuando lo ven en alguna persona, eh, son estos forámenes los que logran observarse cómo se hace esa depresión en la piel, ¿no? Incluso la ideología que no me gustaría que mis alumnos tuvieran, yo le he escuchado luego por ahí, ¿no? Es que solo a las personas flaquitas o a las que estamos más delgados se nos notan los forámenes del sacro, ¿no? En realidad, yo he visto pacientes muy, muy gorditos donde puedo observar los forámenes del sacro, donde se marcan, y en realidad varía un poquito más sobre la posición que tiene nuestro sacro, ¿no? Si hay un poquito más de inclinación, menos inclinación, eso hace que tengas mayor como prominencia. Obviamente, si eres una persona más delgada, pues tiendes a que haya menos piel, menos tejido adiposo, pero esa estructura que ustedes pueden ver eh, son estos forámenes posteriores, obviamente, ¿sale? Ok, entonces creo que ya queda un poquito más claro la inclinación que, que va a tener mi sacro. Ok, entonces vámonos ahora con el coxis. Bueno, creo que ya queda claro el sacro, que son 5 vértebras fusionadas. Logramos ver las líneas donde se articula, las carillas, las crestas. Vámonos ahora con el coxis. El coxis es el hueso de la cola, o así se le conoce porque es como el final ya de nuestra vértebra, de nuestra columna vertebral. Es un pequeñito hueso triangular. Aquí es donde va a variar un poquito. ¿Se acuerdan que al inicio de la clase decíamos que el coxis va a estar conformado por 3 o hasta por 5 vértebras, ¿no? Lo más común es que encontremos 4. Igual, de la misma manera que el coxis, vamos a ver que va a tener una cara pelviana, que es donde va a ser lisa y cóncava, y en la cara dorsal va a poseer apófisis articulares. Entonces vamos con esta imagen. Aquí tenemos una cara anterior. Igual vamos a ver que está la base del coxis, las astas, y generalmente
La primer vértebra coccygia, que también son vértebras fusionadas, eh, va a estar un poquito más separada o vas a lograr identificarla un poquito más que las otras vértebras. Por ejemplo, aquí en la parte anterior, vean cómo la segunda, tercera, cuarta y quinta, pues se ven ya un poquito más fusionadas y la primera logra verse un poquito más como separada. En la vértebra número 1 es donde vamos a encontrar las apófisis transversas, que son estos piquitos, y nuestro coxis va a tener un apéndice, ¿sale? Entonces, esa es una vista anterior y una vista posterior. Igual tenemos las astas del coxis, la primera vértebra coccygia, segunda, tercera, cuarta, quinta, y acá abajito va a estar nuestro ápice del coxis. ¿Sabes? Vamos a verlo aquí. Justamente el coxis no me convenció tanto aquí en la aplicación. Viene como más sencillo. No logran verse bien como las... las apófisis como articulares. Ok, vemos la primera vértebra coccygia, aquí están sus apófisis transversas y después tenemos la segunda, tercera y cuarta. ¿Sabes? Se dan cuenta cómo este coxis tiene solamente estas 4 vértebras y nos falta este ápice o este bordecito inferior que queda en el sacro, perdón, en el coxis. Y aquí vamos a ver sus astas, que es donde se va a articular con el sacro, ¿sale? Bueno, aquí ya podemos verlo un poquito más. Aquí se articula con el sacro y vean también la forma que tiene, ¿sabes? No, no es tampoco un, un hueso que esté de manera recta, ¿no? También tiene esta inclinación. Y bueno, por ejemplo, esta estructura ósea la podemos o pasa muy común como cuando te caes de algún sentón, lo primero que te lastimas es tu coxis, ¿no? Por la zona más distal, más lejana o el hueso final de nuestra columna vertebral. Ok, entonces ya veíamos esta parte del coxis. Y bueno, pues con eso estamos terminando el tema de la osteología generalizada de la columna vertebral. Eh, honestamente creo que hay más que podemos adentrarnos al tema de la columna vertebral, pero pues yo lo quiero hacer como de manera un poquito más general por cuestiones de que es mucha información y además creo que es como lo más básico que nos puede funcionar para el estudio de la miología, ¿no? En cuanto a orígenes e inserciones, pero a grandes rasgos eso es lo que vimos y bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Tú ya tuviste oportunidad de ver, escuchar esta clase, tomar algunas notas. Importante, si tuviste alguna duda o te surgieron algunas dudas, escríbelas, haz una listita de las dudas que hayas tenido y en la siguiente clase que nos veamos como de manera más directa, con gusto podemos aclararlas. Y como evidencia de que viste o escuchaste esta clase, vamos a que dejes un comentario, que no sea un comentario privado, sino un comentario en la asignación donde dejes tu conclusión del tema, la parte que más te gustó, lo que te quedó más claro, lo que más te llamó la atención, incluso si tienes alguna duda, pero esas dudas las vamos a responder más bien en una clase en directo, ¿sabes? Pero sí es importante para que se te tome como la asistencia o tu participación de esta clase es que dejes tu comentario, ¿sale? Ok, chicos, pues con eso terminamos. Lindo día.